bienvenidos de vuelta a mi canal. My name is Francisca and for today we are doing some Squid Game inspired nails. As you guys can see, I have already started by prepping my nails, removing any shine off the surface with a file and any remaining dust with a little bit of alcohol. Now I am applying a thin layer of my base coat and I'm gonna make sure that I set this to cure in my light for 1 minute. Como pueden mirar, yo estoy aplicando lo que es mi base. Antes de esto, yo por supuesto le quité todo el brillito por encima con una lima y también le quité cualquier polvo que tenía por encima. Ya después yo le apliqué lo que era la base y lo pasé a curar por una luz. Ahora, como pueden mirar, yo estoy aplicando lo que va a ser una capa delgada de este color natural. Este color también lo voy a usar para la muñequita que voy a hacer. Voy a trabajar en capas delgadas para que tengan suficiente tiempo y se cure perfectamente bien, así que para que se seque bien y no empiecen a pelarse como en un futuro estas uñas. Y lo voy a pasar a curar por 1 minuto. So I am applying this nude color through 4 of the tips. The only one that's not gonna have it, it's gonna be the middle finger one. And I am working in thin layers, making sure that I applied all throughout my tip, checking the sides, and I will be curing this in the light for 1 minute. Once I do finish, I'm gonna go ahead and take them out. And again, I'm gonna go ahead and add a second layer, again with thin layers and making sure that I cure it for 1 minute once I'm finished. Como pueden mirar, aquí yo estoy aplicando lo que va a ser mi segunda capa, igual que con la primera, estoy trabajando en capas delgadas y entonces lo voy a pasar a curar ya que yo terminé de hacer todas por 1 minuto. La única uña que yo no la hice en este color va a ser la de medio porque ahí voy a hacer un diseño un poquito diferente que va a ser la monita. Bueno, si ustedes han mirado esta serie, está muy interesante. No quiero decir de qué se trata, solamente que pues, la gente tiene que compartir juegos de niños. No quiero decir lo que pasa, ¿verdad? Pero son como juegos de niños y compiten por dinero y está muy interesante porque la verdad mucha gente se acaba muriendo. O sea, si estás eliminado del juego, estás eliminado de vida. O sea, te dan cuello y ya no más. Pero bueno, sigamos con las uñas. La voy a pasar a curar por 1 minuto, como dije. So I will be curing this for 1 minute as I said, and once I do finish, I'm gonna go ahead and start off by adding the color, which I chose to do it like in an ombre way because I don't want it to be like, I don't know, I just like this. I came up with this idea and I thought it would be great for it. So I'm gonna go ahead and do like an ombre set, and half of the nails, well, 2 of them are gonna be green and 2 of them are gonna be like pink. But yeah, I'm starting off with 2 colors and mixing them up a little and a little bit and a little sponge. I need to stop saying little, but anyways, yeah, I added them, and then on my sponge I added the one with the glitter. So I did use 3 gel polishes, and then I just tapped it in there, making sure that it kind of fades out. I'm just gonna be doing 1 layer of this. So como pueden mirar aquí, yo ya estoy aplicando lo que va a ser el color verde, uno más claro y el otro más oscuro, porque voy a hacer un efecto ombre. Y luego pues estoy tomando yo esta esponjita y ya en la esponja le estoy aplicando yo el esmalte que tiene un poquito de brillo para que le agregue ese brillo a mi uña, el glitter. Ya después, así como haciéndole el tap, pegándole poquito, pues vamos a disminuir, o no sé cómo se dice esa palabra, pero así como desvanecerlo poquito a poquito para que tenga el efecto ombre. Y solamente estoy haciendo una capa porque luego le voy a agregar como más brillitos. En las otras uñas también voy a hacer el mismo efecto, solamente que con el rosa, color rosa. Entonces pongo el clarito por encima y luego el más oscuro abajo, y también estoy tomando aquí un esmalte como rosado con un poquito de brillo. Igual que hice con la primera, le voy a hacer tap 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 y luego ya una sola capa lo voy a pasar a curar a mi luz por 1 minuto, como siempre lo hago con todas las uñas. Now for these nails, as you guys see, I am doing it with pink. I was thinking about it after I finished these nails. I thought it would be like better for me to have done them in red, but I had already gone with the pink, but I still like how they came out, but I think red would have stand out a little bit more. So again, just the same way that I did it with the green nails, I'm putting the lighter color up top and then the darker one towards the edge, and then I'm just gonna go ahead with the tapping motion. I did apply a glitter pink on my sponge and I only did 1 layer. Now right here I'm gonna go ahead and apply a thin layer of clear
You could use top coat or base coat, but I prefer to go with base coat. And then I'm not gonna cure it just yet. I'm gonna go ahead and start adding the glitters because I'm using these bigger glitters that I'm gonna be adding to them, and just kind of again doing that ombre effect. And as you guys can see, these glitters do have color, so that's gonna make the green a little bit stronger and the pink also as well. So that's why I wasn't worried about making 2 layers or 3 layers of the underneath color. Hopefully that makes sense, but I am adding a little bit of gold, a little touch of gold. Como pueden mirar, entonces aquí yo les apliqué lo que era una capa delgada de, puede ser un base o un top coat, pero antes de curarlo yo le voy a empezar a agregar un poquito de brillo. Como pueden mirar, a la verde le estoy agregando lo que va a ser el verde. Eso va a hacer que esté un poquito más fuerte el color verde. Y entonces por eso no estuve muy preocupada de agregar tanto verde, como varias capas, cuando decidí hacer el ombre de abajo. Y entonces ya que yo terminé de hacer eso, aquí como que no puse atención y luego le puse el verde. Pero bueno, limpié mi brocha, mi pincel, y luego le voy a agregar el rosita y quitando los que había puesto, ¿verdad? Pero para que miren que yo también cometo mis errores. No soy perfecta en este mundo de las uñas. O sea, echando a perder se aprende, y pues ahí poquito a poquito vamos a ir mejorando. But yeah, now for the pink ones, I'm going to go ahead and add the pink glitter as well. And I do make my mistakes, so I just thought I left it in there because obviously, well, yeah, I am human. So after that, I did cure it. And now that it's cured, I'm going to go ahead and start adding what's going to be the shapes. If you guys have seen this is the honeycomb shapes. That game, my kids love it. They always try to play like Squid Game stuff, even though they don't have the things. But anyways, getting off subject, I'm gonna go ahead and make a circle, and then there's 4 shapes in total. So we're gonna do the circle, the triangle, the star, and the umbrella. Como pueden mirar, yo los curé. Después de que los pasé a curar a luz, le voy a empezar a agregar las figuritas que van a ir aquí en los tips. Entonces este es uno de los juegos que incluye esta película o series, como le quieran, series, o sea, ay, disculpa, es serie, no película. Pero bueno, entonces en uno de los juegos pues tienen que sacar las figuritas estas de unas galletas. Entonces pues aquí las voy a hacer en todas estas, y en la de medio, pues la uña de medio, esa va a llevar la monita. Pero bueno, las figuras son muy sencillas de hacer: un círculo, un triángulo, una estrella y un paraguas. Esa no es figura, esa es como una cosa, ¿verdad? Yo no sé para qué le hicieron a la gente que tan difícil esa figura. Hayan hecho un cuadro mejor. Pero bueno, entonces voy a hacer aquí mi estrella, y ya cuando yo termine de hacer mis figuras también las voy a ir a pasar a curar a mi luz. So for the last shape that I'll be doing, it's going to be an umbrella. It's pretty simple. It looks a little bit harder than what it is, but it's basically a U, and then in between, like, instead of just doing a straight line, you do like 4 little U's in there, and then you do a little hook, and that's the umbrella. Oh, and then you want to make sure that you add the little tip at the top of the umbrella, that like button thing that it has. But yeah, once I do finish adding all of my shapes, they are going to be cured in my light for 1 minute as well. And then we're gonna move on to the next snail, which is gonna be the doll. I was so excited for this one, but yeah. Y aquí, como pueden mirar, yo estoy haciendo mi paraguas. Está muy fácil de hacer. Ya cuando yo termine, pues también lo voy a pasar a curar a luz y a seguir con la siguiente uña, que va a ser mi muñequita. Entonces aquí en un pedacito de tape yo puse los colores que voy a estar utilizando, y vamos a empezar por hacer lo que va a ser la background, la parte de atrás, que va a ser el cielo. Entonces yo puse un poquito de azul con blanco y los mixteé, agregándolo todo para atrás para cubrir esa parte de esa uña. So for the background, I'm going to start off by mixing a little bit of white and blue, and it's okay if it's not completely blend in. The sky doesn't have like perfect colors in there, and it's going to help it look a little bit more realistic. So this is going to be my background. I'm going to make the sky, and if you guys saw, I did place all of my gel polishes on like a little piece of what's it called, tape. So yeah, I'm gonna go ahead, and after that I'm adding little patches of white, which is gonna help and kind of blend them out to be clouds. Aquí estoy poniendo unos parchecitos como de blanco, y esto van a ser las nubes de mi cielo. Ya cuando yo terminé, pues lo pasé a curar a luz por 1 minuto. Ahora vamos a continuar con lo que va a ser la carita. So after I cured for 1 minute, I'm gonna go ahead and start off by
doing the face with that nude color that I used for the other nails. It's the same one. So I do add a little bit of white and yellow here and there just so that it could have a mixture of colors and it could look a little bit more realistic. I'm gonna go ahead and make this kind of like a square shaped face, but obviously the corners are a little bit round. And then I do make her neck and pull out the ears. Como pueden mirar, con este color, que es el mismo que yo utilicé para hacer las otras uñas, este nude, voy a hacer lo que va a ser la figura de la cara, que es como un tipo círculo y cuadro más o menos. Entonces aquí le estoy sacando lo que van a ser los oídos y también le hice un cuello. Yo también le pongo como, aparte de ese color, le pongo un poquito de blanco y amarillo para que tenga diferentes tonos en la piel y no sea uno solo y se mire un poquito más realístico. Ya después de eso lo pasé a curar a luz y voy a comenzar con lo que va a ser el cabello. Ella solamente tiene el cabello pues en dos colitas y la parte de arriba tiene la figura como de una luna. Entonces así lo voy a hacer, lo que va a ser el pelo de arriba y su copete. El color que yo usé fue café y con un poquito de negro para que no estuviera tan claro y un poco más oscuro. So for the hair, I'm gonna go ahead and make her bangs. She does have it, like if you pay attention to it, it is shaped kind of like the moon. Not like a full moon, but like a half a moon or those cut moons. And then she has ponytails, so I'm gonna go ahead and bring those out underneath the ear and towards the cheek. Como pueden mirar, ella pues sus colitas vienen saliendo debajo lo que va a ser el oído y el cachete. Entonces ahí solamente con el palillo pues también le estoy haciendo lo que van a ser las colitas. Y luego vamos a comenzar con lo que va a ser el vestido, también agregándole un poquito de amarillo y luego con un color naranja, anaranjado, vamos a comenzar a hacer lo que va a ser la parte del vestido. Entonces lo amarillo va a ser como una blusa que ella tiene bajo del vestido. So if you guys notice, she does wear a dress, so I'm gonna start off and get a little bit of yellow, make her undershirt, and then with a little bit of orange I'm gonna go ahead and start shaping out the dress. I did try to use a brush for this, but then I just don't find it that useful. I think I'm better, like much more better working with my toothpick, so I just put it back and started going back into it with the toothpick. Como pueden mirar, aquí yo el vestido lo intenté de hacer como con un pincel, pero yo ya estoy impuesta a mi palillo, entonces le seguí con el palillo y aquí le vamos a agregar un poquito de más detalles. Ten en mente que tú puedes pasar esto a curar cada vez que agregues un color o alguna parte de la uña para que no se te revuelvan los colores y si no quieres quitarlos, ¿verdad? Yo aquí pues nomás cuando yo sienta que es necesario pasarlo a curar a luz lo voy a hacer. So keep in mind that if you want to go ahead and cure in between colors, that's perfectly fine. That way you won't have any trouble with the colors getting mixed in together or anything like that. So for the eyes, I am just making kind of the eye shape with a little bit of brown, and then I'm gonna come in with white and black to do the rest, but I will be curing in between each layer for the eyes. Como pueden mirar los ojos, pues ahí más o menos hice las figuras con un tono café y la boca, entonces le estoy agregando un poquito de más detalles a su cara y lo voy a curar entre capas porque ya luego le voy a poner yo lo que hace color blanco a los ojos y la pupila, creo que así se llama. Entonces ya ahora lo único que estoy haciendo es agregando detalles y cada vez que yo sienta que lo tengo que pasar a curar a luz es lo que voy a hacer. So now you guys see that all I'm doing is just adding details. For her ponytail, she has like 3 little balls, like orange, like her scrunchie, I think it's like balls and stuff like that. So I'm adding those purple and then a couple of more details on there, trying to make it look as similar and realistic as I can. I know it might not be the best, but I'm trying. So once I do finish with any of the other details, I'm gonna go ahead and move on to adding what's gonna be my top coat. I decided to go with the glossy finish, making sure that I apply it all throughout the tip and all the sides, checking them as well. Finish applying my top coat, I'm gonna go ahead and place this in my light, cure it for 2 minutes because I always want to be safe since it is a final cure, and that would be all.
como pueden mirar, ya aquí yo estoy aplicando lo que va a ser mi top coat. Yo decidí hacerlo en un glossy finish para que el brillo de las uñas resaltara un poquito más. Entonces, asegurándome que lo cubra todo el tip. Ya en cuanto yo termine lo voy a pasar a curar a luz, por lo que va a ser 2 minutos, porque a mí me gusta que esté totalmente curado y para que me duren mucho las uñas. Así es como han quedado. Espero que te hayan gustado. Si te gustó, déjamelo saber, deja un comentario abajo, un dedito para arriba, o considera suscribirte, que es algo totalmente gratis. Si ya miraste esta serie, déjame saber qué piensas sobre ella. Gracias por mirar y hasta la próxima. Mi nombre es Francisca Rodríguez. If you guys like and enjoyed this video, don't forget to let me know by leaving a comment or a thumbs up. If you would like to subscribe, go ahead and do so, something totally free. If you've seen the series, let me know what you think about it. And thank you guys for watching and all of your time. My name is Francisca Rodríguez. Till next time.